Oh, sí. Buenas tardes y gracias a los que conforman esta mesa redonda por su participación y asistencia. Actualmente, gracias al fácil acceso a la información a nivel mundial y su globalización, muchos temas que antes no se hablaban están empezando a llegar a la gente de una forma muchísimo más sencilla. Uno de esos temas que se está empezando a normalizar y se está empezando a escuchar más y está dejando de ser un tabú es sobre las enfermedades mentales. La gente está empezando a hablar más sobre ellas gracias a los medios de comunicación que le están dando cierta importancia. Los exponen como problemas que cualquiera de nosotros podríamos enfrentar. El problema llega cuando estos medios de comunicación o empresas empiezan a hablar de estas enfermedades de una forma incorrecta, glorificándolas o romantizando lo que es sumamente peligroso. Las enfermedades mentales más buscadas en Google son trastorno depresivo, trastornos de ansiedad, trastorno bipolar, demencia, entre otras. Pero nosotros hoy nos enfocaremos solamente en la depresión y su romantización en los medios de comunicación. Pero antes de continuar, quisiera comenzar la mesa con la primera pregunta. Brenda, ¿qué es una enfermedad mental? Según el DSM, que es un manual de diagnósticos creado por la Asociación Americana de Psicología desde 1952, define las enfermedades mentales como aquellas que cumplan los siguientes 5 factores: el comportamiento, síndrome psicológico o patrón que le ocurre a un individuo. 2, refleja una disfunción psicobiológica subyacente. 3, las consecuencias de esta son angustia clínicamente significativa, o sea que tiene síntomas dolorosos, o discapacidad, que es el deterioro de una o más áreas importantes de funcionamiento. 4, no debe ser una respuesta esperada a factores estresantes o de pérdidas común o alguna respuesta autorizada de acuerdo a la cultura de la zona. Y 5, es el resultado de desviaciones sociales o conflictos con la sociedad. Entonces, si alguien presenta una situación que refleje estos 5 factores, en ese caso ya será considerada una enfermedad mental. Ok, y Mariana, ¿cuáles son las causas de estas enfermedades? Primero que nada, me gustaría retomar un poco lo que estaba diciendo Sí. Brenda y dar la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, la OMS define a las enfermedades mentales como una condición que se caracteriza principalmente por una combinación de pensamientos, de percepciones, de emociones y comportamientos que son anormales. Y como tal, no existe una sola causa de las enfermedades mentales, sino que hay varios factores que contribuyen a que una persona padezca una enfermedad mental. Estos factores se pueden dividir en factores biológicos, en factores psicológicos y ambientales. Los factores biológicos, que también se conocen como factores orgánicos, son la edad, la genética, el sexo de la persona, si hay algún daño en alguna área del cerebro, o por ejemplo un funcionamiento anormal de los neurotransmisores. Por otro lado, los factores psicológicos se refieren más a cómo funciona la persona internamente, o sea, cómo se relaciona con otras personas o cómo va a reaccionar a eventos traumáticos o situaciones difíciles. Y finalmente, los factores ambientales tienen que ver con el contexto social o familiar en el que crece una persona. Esto quiere decir que, por ejemplo, una persona que es susceptible genéticamente a tener una enfermedad mental puede desarrollarla o no dependiendo del contexto en el que crece. Por ejemplo, tener una familia disfuncional o crecer donde hay agresión o con gente que suele abusar de sustancias, pues podría tener un impacto más grande en una persona. Ok, entonces las causas varían mucho dependiendo de la persona, ¿no? Dependiendo de su entorno y su contexto en general. Pero Sí. lo que quisiera saber también sería, ¿cuáles son las enfermedades más comunes? Adel, Luis. Sí, gracias, Mario. La depresión en los adolescentes es una enfermedad muy grave, ya que tiene varios efectos, como la tristeza constante, el desinterés en hacer actividades durante el día. Algunos de los problemas que lo originan son la presión de los compañeros, expectativas académicas, físicas, pero también puede ser ocasionado por otras cosas. Sabemos que la depresión no es una debilidad, ni mucho menos es algo temporal. No se supera por fuerza de voluntad, o sea, no puedes decir hoy estoy deprimido y mañana ya no. Es algo que debe ser tratado durante un largo tiempo. Los cambios en la actitud, comportamiento y el comportamiento extraño son los síntomas más comunes. Hay que poner atención a las personas que creemos pueden tener depresión, ya que
pueden mostrar frustración, sentimiento de ira, estado irritable, pérdida de interés, autoestima baja, autocrítica excesiva, sensibilidad extrema al rechazo, entre muchas cosas. Esos son en el aspecto emocional, son, son síntomas de la depresión. Claramente tiene que ver con el suicidio, que es muy importante, ya que es la acción de quitarte la vida ante una situación frustrante eh, o abrumadora en tu vida. En los adolescentes suele ser un poco más leve las causas de pues, el suicidio, vamos a decirlo así, porque puede venir de un fallo académico, puede venir de la pérdida de un ser querido, un amigo, la pareja, y esto puede conllevar drogadicción, alcoholismo, entonces sí es un tema demasiado grave. Son algunas de las enfermedades. Irving, ¿alguna nota que agregar sobre las enfermedades mentales? Sí, me parece muy importante complementar la información brindada por mi compañero Luis Adel, ya que según la asociación norteamericana denominada Medline Plus, nos establece que son las 4 etapas para conseguir, bueno, que se llevan a cabo antes de conseguir un suicidio con base en la depresión, es que hay 4 trastornos muy importantes antes de llegar a esta etapa. Y primero se va derivando en primera instancia con los trastornos de ansiedad. Estos van derivados a través del miedo eh, o sucesos que nos han marcado la vida a cualquier ser humano, pero llegan a un punto donde se pierde el control de ellos y es como poco a poco se va incrementando a tal grado de mantenernos aislados de la sociedad por completo. Me parece que es importante resaltar que por el lado postraumático, esto se genera como una enfermedad crónica que pues es un temor que aumenta de manera cronológica. Después de esto, pues bueno, se consigue una segunda etapa denominada depresión, que es donde más impactan estos trastornos. Y finalmente el trastorno importante de la personalidad. Este es muy importante recalcarlo porque es aquí donde nos encontramos como rechazados socialmente cuando tenemos este problema. Solitos empezamos a apartarnos, a creer que no somos lo suficientemente capaces para encajar en algún grupo social en el cual queremos sentirnos identificados. Y pues bueno, la parte más compleja de todos estos trastornos es denominada la esquizofrenia. Un punto importante aquí a resaltar es que la esquizofrenia no se ha encontrado de dónde es que proviene. Simplemente puede ser por factores genéticos o de la manera descontrolada de cómo nosotros sentimos estas sensaciones. Pero bueno, la depresión yo creo que es un tema que deberíamos de tocar cotidianamente pues como un tema relevante para las nuevas sociedades que se van desarrollando. Sí, además la depresión, según la OMS, afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Y las mujeres son más propensas que los hombres. Entonces, yo creo que creemos todos que es un tema que se debería tocar más y se debería de cierta forma profundizar más. Pero bueno, la romantización aquí es el problema. ¿Y qué significa romantizar? Romantizar eh, puede tener muchísimos significados. Y el significado que estamos buscando ahora es el poner de moda, es tomar un evento y convertirlo en algo, glorificarlo, vaya. Entonces es como convertirlo en algo que hay que seguir. Y eso me conlleva a la siguiente pregunta, que sería, ¿en qué medios hace esta romantización? Y Mariana, me gustaría que empezaras tú a dar ejemplos también de en qué lugares se puede dar esta romantización. Claro, bueno, a mí me gustaría hablar un poco de esta romantización en las series y películas, pero primero me gustaría mencionar que los medios de comunicación suelen hacer esta representación de los trastornos mentales porque se quieren normalizar o darlos a conocer o incluso hacer que los individuos que padecen una de estas enfermedades se sientan de alguna forma incluidos, ¿no? Y que no están solos. El problema está en que pues no todas las representaciones de las enfermedades mentales son sanas. De hecho, pues las películas y series de televisión suelen retratarlas de manera equivocada e irreal, incluso llegando a lo fantasioso.
y esto puede perpetuar los estereotipos que hay e incluso alimentar los estigmas que hay en torno a las enfermedades mentales. Un ejemplo que creo que pues habla muy bien, bueno, ejemplifica muy bien esto es la serie 13 Reasons Why, donde básicamente la protagonista decide quitarse la vida y deja 13 cintas de audio, cada una de estas cintas dedicada a una persona distinta, donde explica las razones por las cuales decidió suicidarse. Básicamente, la trama retrata el suicidio como una fantasía de venganza adolescente. Y aquí me gustaría retomar las palabras de un psicólogo llamado Kelly Posner, y él dice que la venganza como una motivación para quitarse la vida no es el tipo de mensaje sano, productivo que uno quiere mandar. De hecho, incluso se promueve esta idea errónea de el suicidio como un acto egoísta. Asimismo, pues una persona que está considerando suicidarse no tiene la motivación o la energía necesaria para crear metódicamente esta serie de cintas. De hecho, las estadísticas dicen que solo alrededor del 15 al 38% de las personas que cometen suicidio dejan algún tipo de nota. Por lo tanto, lo que hace esta serie en lugar de concientizar a la audiencia es dramatizar estos puntos y promover un concepto completamente erróneo de lo que es la depresión y el suicidio. Y pues desafortunadamente, así como esta serie, hay muchos casos que pues caen en lo mismo. Ok. Brenda, ¿tú tienes algún otro ejemplo en algún medio que que se haga esta romantización? Sí, a mí me gustaría hablar de las redes sociales. Retomando un poco lo que dijo mi compañera Mariana, considero que hoy en día existe un esfuerzo coordinado para difundir conscientemente la existencia de las enfermedades mentales, para normalizar esta aceptación e incentivar una búsqueda de tratamiento para para las personas, perdón, que lo padezcan. Pero este mensaje se puede perder rápidamente por el efecto que tienen las redes sociales en la representación de las mismas. Por ejemplo, hay subculturas dentro de redes sociales que hacen ver el sufrimiento como algo trágicamente hermoso. Esta es una trivialización de un problema social bastante serio. Este tipo de glamorización afecta la conversación e incentiva a las personas jóvenes que realmente no presentaban estas conductas autolesivas a intentarlo para poder lidiar con sus problemas de la vida. Estos tipos de redes sociales representan la anorexia como la habilidad de tener control, la ansiedad como alguien adorable que solo no se puede contener, la depresión como un reflejo de intelecto, de profundidad de carácter. Por ejemplo, en Tumblr o Instagram es muy fácil encontrar las publicaciones que añadan a esta trivialización, pero en otras como Twitter o Facebook es más fácil verlas escondidas detrás de chistes donde se normaliza un estado constante de estrés y odio a sí mismo que también afectan el impulso de mejorar de las personas. Si vas a ciertos sitios de Tumblr y ves este tipo de publicaciones que dicen que las personas suicidas son solo ángeles que se quieren ir antes al cielo, es muy fácil llegar a normalizar esta situación. Si entras a Facebook y ves una publicación de no inventen cómo me odio y no tengo amigos y todo el mundo se ríe, tú si te sientes así, no vas a creer que tu caso sea tomado en serio tampoco. Entonces es muy dañino para las personas. Sí, entonces queda claro que en medios de comunicación y en redes sociales como, bueno, en series y películas y redes sociales es bastante obvio y bastante, ¿cómo se llama? Notorio esta romantización. Pero hay otros lugares donde se romantiza, como en libros o en música, Luis. Sí, claro. Este fenómeno lleva mm, desde 1774. Encontré que en un estudio de Madeline Wood revela que existe una relación entre los suicidios, entre la ficción en los libros y en la vida real, y de hecho tiene un nombre, se llama efecto Werther, debido a una novela titulada Las desventuras del joven Werther, que fue publicada en 1774. Una oleada de suicidios motivadas por este título en Dinamarca, Italia y Alemania comenzó por los lectores. Otro ejemplo es el libro titulado Eutanasia, The Aesthetics of Suicide, de James A. Harden Hickey, publicado en 1894, que describe cómo llevar a cabo el suicidio.
Entonces, nos damos cuenta cómo claramente influye la ficción en la cultura. Y como dijo mi compañera Mariana, la serie 13 Reasons Why está inspirada en un libro. Entonces, claro que se abre un debate sobre el argumento, si es muy pobre eh, el argumento de la protagonista en suicidarse, y se ve más como suicidio por venganza, no por lo que es una enfermedad muy triste y son... Bueno, con esto concluyo. Sí, y de hecho, retomando tu punto del efecto Werther, el sociólogo David Phillips fue el primero en empezar a utilizar ese término, ya que él fue el que hizo esta investigación de la imitación de suicidios, y él de hecho descubrió que cuando New York Times o alguna periódico publicaba una noticia relacionada con el suicidio de alguien famoso, la tasa de suicidios aumentaba casi un 12%. Entonces es interesante pensar que esta romantización viene desde antes de tiempos modernos, de el internet y todas estas ondas nuevas. Y último, Irving, ¿en la música también se hace esta romantización? Sí, claro. Antes de continuar con el tema específicamente de la música, me gustaría atreverme a poder separar estas ejemplificaciones, ya que de primera instancia mis compañeras hablaron a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Es aquí donde se da una romantización de manera interpersonal, donde nos volvemos vulnerables ante la sociedad. Pero cabe destacar también que de manera interpersonal se ven muy afectados los sentimientos, como podría ser a través de los libros y la música. ¿Esto por qué? Porque la música es uno de los medios más importantes que nosotros utilizamos para cuando nos sentimos de una manera sumamente alterada, positiva o negativamente con nuestro yo interior. Entonces, pues, es aquí donde pues muchos autores musicales han logrado expresar su sentir a través de sus notas, sus canciones y sus diferentes letras con una representación que se lleva hacia el suicidio o la muerte. Aquí hay dos puntos positivos y negativos. Hay unos donde nos hablan acerca de cómo es que ellos pudieron salir de esa parte del suicidio, cómo superaron la etapa, pero la parte de la romantización va dirigida justamente a aquellos que te involucran a sentirte en tono empático con ellos mismos, de cómo se sintieron, de que tú también puedes hacerlo, de muchas maneras. Y pues yo siento que así como nosotros cuidamos ese ámbito de volver fama, unas notas que están haciendo propensa a la sociedad para suicidarse, pues también tendríamos que tener ese nivel de conciencia para pues limitar algunos contenidos que no deben de ser tan favorables para todas las personas. Sí debe haber como tal una difusión de información, pero no tanto como algo casual o típico, ya como tú lo habías referido. Y aquí viene el siguiente punto, retomando un poco eso, que hay contenido un poco más sensible y más delicado que tocar. ¿Por qué las empresas y en general se da esta romantización? ¿Por qué los medios eh, apoyan de cierta forma esta romantización? ¿Cuál es la causa de todo esto? Mariana. Pues personalmente creo que en el intento de eliminar los estigmas que hay en torno a las enfermedades mentales, surgió esta tendencia de romantizarlas e incluso glorificarlas. Y aquí es importante preguntarnos, pues, qué tan lejos hemos llegado, porque si bien no debemos tenerle miedo a las enfermedades mentales, tampoco debemos aspirar a tener una. Y bueno, en los últimos años, como ya lo hemos hablado, los medios han intentado normalizar las enfermedades. Sin embargo, por la forma errónea en la que han sido representadas, la sociedad las ha minimizado, dándoles un significado completamente distinto y por ende restándoles importancia, quitando el foco de atención de las personas que realmente necesitan la ayuda. Y como decía mi compañera Brenda hace rato, yo creo que esto se ha vuelto un tema muy trivial. O sea, es común que en las conversaciones diarias de las personas uno escuche frases como, oh, me siento deprimido, o tengo ansiedad, o ese es mi TOC, o parece un psicópata, cuando realmente no se les está dando el significado correcto.
Incluso creo que a su vez, o sea, parece que tener una enfermedad mental se ha vuelto pues algo popular, ¿no? Ya sea por buscar la atención de otras personas o incluso por querer ser diferente al resto. Sí, será por llamar la atención también, tal vez, ¿no? Por sentir que encajas en la sociedad que de cierta forma están normalizando mucho estos tipos de acciones. Todo el día estamos viendo en redes sociales memes de, no sé, me quiero morir o cosas así. Entonces es bastante Exacto. normal que sucedan cosas así. Y Brenda, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cuál crees que sea la causa? Sí, retomando todo este argumento de las redes sociales, siento que estas mismas están hechas para conectarte con amigos o gente que comparte cómo piensas. Entonces, sí es un fenómeno probado que cuando te rodeas de contenido que refuerza tu manera de pensar, es fácil creer que todo el mundo piensa como tú. Entonces, cuando crees que todo el mundo piensa como tú, empiezas a normalizar como estos sentimientos que pueden surgir, pero también como te sientes rodeado de gente que coincide contigo, es fácil seguir líneas de pensamiento ajenas a ti misma, pero que terminan siendo muy dañinas. Y, por ejemplo, esto no solo ocurre con situaciones de salud mental, puede ocurrir a distintos niveles sociales, para bien o para mal, pero las respuestas que ha tenido con respecto a las enfermedades mentales es bastante alarmante, porque este medio orilla a personas que no tienen ningún antecedente para participar o perpetuar esta tendencia y sin embargo siguen siendo parte de. Como las redes sociales y los medios están teniendo muchísimo más difusión que en cualquier otro momento de la historia, tal vez por coincidencia o por realmente causa, es que los casos de depresión, ansiedad y problemas alimenticios en la juventud ha incrementado exponencialmente. Como dijo mi compañera Mariana, tal vez es por buscar pertenecer a esta nueva cultura, por accidentalmente encontrar estas comunidades que participan en estas conductas dañinas o por otros fenómenos sociales. El punto es de que nuestros intentos de normalizar esta situación, pero de una manera sana, no están funcionando y actualmente la juventud está sufriendo. Sí, es mucho esta presión social, ¿no? Lo que están ambas de ustedes tocando ese tema, ¿no? Y Irving, ¿qué opinas acerca de una perspectiva viéndolo más al estudio, a la escolar? Pues bueno, mira, desafortunadamente en las últimas décadas, como se ha ido revolucionando la manera en la que las personas han podido expresarse, digo, retrocediendo un poquito al tema de la globalización, que fue un impulso bueno para que los medios de comunicación retomaran esta romantización en la última década, se han dado casos muy, muy, muy complejos de estudiantes que especifican directamente que su suicidio pues se deriva directamente de la presión escolar. Por ejemplo, en nuestro campus tuvimos algo similar, en otra escuela famosa también de la misma categoría, y digo, no cabe destacar que solamente se da en ese tipo de escuelas, se da pues como a todos los niveles, pero bueno, yo creo que el punto principal aquí a tratar es por qué es que esta romantización está responsabilizando del todo a las instituciones por mantener una carga excesiva quizás de trabajo sobre los alumnos o pues por llevarlos a ese tono depresivo donde yo ya no puedo continuar. Bueno, desde mi perspectiva, yo pienso que sí es como un factor notable para afectar los estímulos de una persona con problemas mentales, el hecho de que tengas una carga extra a tu estilo de vida, al ambiente donde te desenvuelves, pero pues asimismo siento que no es lo suficientemente fuerte como para adjudicarle esa complejidad a una institución como tal, que solamente lo que está haciendo es inculcarte valores de superación y pues distintas actividades que te hacen convivir en sociedad para que tú puedas salir adelante si es que sí se fuera el caso de un aislamiento social. Entonces, pues yo siento que pues la parte de la romantización en especial con las instituciones actualmente ha cargado mucho, mucho, mucho peso a esta sociedad juvenil, pues porque es aquí donde se toma como un amparo para proceder a hacer una acción que pues realmente no tiene tanto que ver con el ámbito estudiantil, cuando el ámbito estudiantil solamente pues busca un progreso. Sí hay programas de apoyo y todo que nos ayudan a salir adelante ante situaciones de estrés que se presentan en distintas etapas
de los cursos, pero pues realmente desde mi perspectiva no creo que sea algo tan complejo como para poder romantizar un suicidio gracias a la presión escolar. Ok. ¿Y ustedes cuál creen que son las consecuencias de todo este problema de la glorificación de las enfermedades mentales, de consecuencias tanto personales como a grandes escalas, como a sociedad o como generaciones o así? ¿Qué opinan? Luis, tú. Gracias, Mario. Pues claramente que nuestra generación, como en todas las redes sociales, los medios, influyen demasiado. Anualmente, según un estudio de España, anualmente los adolescentes eh, están haciendo actividades de ocio, eh, que es ver películas, ver series, unas 1.450 horas anuales, eh, mientras van 950 a la escuela. O sea, claramente se influye porque en todos los medios hay cosas buenas como hay cosas malas. En nuestro caso, de la romantización del suicidio, pues sí, anualmente 13 intentos de suicidio y 8 se generan en promedio por este tipo de romantización. Pero no solo eso, también se generan 670 homicidios, 15 secuestros, 848 peleas, 420 tiroteos. Em, claro que es un problema que las redes y los medios influyan tanto en nuestra generación. Ok, sí, es definitivamente un problema que nuestra generación tan, este, dependa tanto de estas redes y de la tecnología en general y que se vea mucho esta romantización. Yo creo que también los grupos más vulnerables son los menores, los niños, que incluso son las como grupos y las generaciones más influenciables, más manejables, las que les puedes vender lo que sea con la televisión, con internet, con series de Netflix, con música, con libros. Entonces yo creo que es un problema que se debería resolver lo más rápido posible. Es algo que no se habla tanto, pero yo creo, y creo que todos coincidimos en que es un problema real. Y aquí viene mi siguiente punto que quiero tocar, que sería cómo se podría representar esas enfermedades mentales de una forma sana. Eh, cómo se ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que las enfermedades puedan verse, puedan normalizarse, pero no glorificar? Vaya. Mariana. Bueno, me gustaría juntar un poquito el punto anterior de las consecuencias con la sana representación de las enfermedades mentales. Y es que esta romantización hace que haya desinformación acerca del tema. Y por lo mismo que ya había mencionado, se le resta importancia, se quita el foco de atención de las personas que realmente necesitan la ayuda. E incluso se ha comprobado que cuando hay una representación errónea, por ejemplo, de un suicidio, como lo es en la serie de 13 Reasons Why, que pues la escena del suicidio es muy gráfica, esto puede ser un factor de riesgo para las personas que en verdad padecen de un trastorno mental. De hecho, este fenómeno se llama contagio suicida y es algo que se puede minimizar si la representación de la condición es adecuada. Entonces, las explicaciones pues no deben ser tan simples, no se debe glorificar a la víctima, o sea, no se debe representar como, pues la víctima ya se suicidó y logró la atención que quería, por ejemplo. Y también se debe mostrar información preventiva. O sea, no sirve con hablar del tema, sino también con, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora para prevenirlo? ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, retomando la serie, ahí la protagonista busca ayuda de un consejero escolar, pero realmente eso termina peor y el mensaje que te da la serie es que no busques ayuda porque pues, no va a servir. Y eso no es lo que buscamos realmente si queremos concientizar sobre las enfermedades mentales. Sí, como que da el enfoque equivocado, erróneo, ¿no? La serie. Igual fue muy sonado que cuando estuvo la segunda temporada, eh, la serie iniciaba con todo el reparto hablando, diciendo que si tenías problemas, fueras a hablarlo y así. Pero igual eso no es la forma, no creo que haya sido la forma correcta de abordar el tema, ¿sabes? Porque
la serie se está haciendo por drama, por ficción, y la cosa es que le están vendiendo mal, no lo están vendiendo como esa ficción. Todo suena tan real hasta cierto punto y tan específico y tan eh, que la gente se puede como conectar a eso que es un problema gravísimo. Pero, ¿qué otra forma hay de representar las enfermedades mentales de una forma sana, Brenda? Pues sí, ¿no? Perdón, me quedé pensando en lo que dijiste y es que realmente considero que series como esta o otro tipo de medios que venden la idea mal es de esta relación más o menos pues simbiótica entre el arte y el sufrimiento, donde te enseñan que todo esto de las enfermedades mentales es algo casi poético. Según la Nacional de Enfermedades Mentales, entre las mejores películas de salud mental son aquellas que son completamente honestas de los síntomas, de cómo lidian con eso, y al final del día, o sea, no importa si terminan bien o mal, el punto es que sean certeras y que sean honestas, porque inclusive algunas, como A Beautiful Mind del 2001, se trata de testimonios reales. Entonces, cuando no estás tratando de vender algo como de hollywoodizado, pues te puedes enfocar en darle al público general una oportunidad de ver como realmente lo que son estas historias. Por ejemplo, la película de It's a Kind of a Funny Story del 2010, lo que fue más impactante de esta película y la razón por la cual es una de las que están en las listas es porque ayudan a romper con los estigmas de cómo es un hospital específicamente en el aula psiquiátrica. Al final del día solo son personas, adultos que están ahí para mejorar. Y esta parte de que es válido mejorar es algo que tampoco se representa cuando suele ser de manera muy dañina. Sí, sí, este término de Hollywoodizar, Hollywoodización. ajá, exacto, es lo que genera todo este problema, el querer venderte el drama, el querer venderte un producto, al igual que Sí, porque marcas. hasta es morboso. O Exacto, sea, lo exacto. vas a ver por ver lo gráfico, no por... Y eso termina afectando más. Sí, igual, o sea, porque mucha gente lo ve y no, tal vez estas personas no tienen las enfermedades o así, pero una persona que tiene ciertos índices o ciertos problemas les puede. Sí, una Ajá, predisposición casi. exacto. Son más sensibles a este tipo de contenido, al igual que las marcas que venden ropa con frases de depresión o de ansiedad o de psicosis o cosas así, que de igual forma a alguien que tenga una de esas enfermedades seguramente no se le va a hacer de moda o tierna o algo que seguir, ¿sabes? O algo que Sí. glorificar. Irving, ¿querías agregar algo? No sé si alzaste la mano. Pues sí, realmente lo que quería añadir aquí a la conclusión es justamente la parte que ustedes tocan de cómo es que los medios se han propagado para extender esta parte de la romantización. Y sí, me parece que sí debe tomarse como un tema más cotidiano, pero a su vez las medidas de prevención deben aumentar, porque desafortunadamente solamente aumenta la medida en cómo se difama aquella atención, como lo mencionaba Mariana, que se da hacia la víctima, probablemente un sentido empático o incluso de lástima hacia aquella persona que ha sufrido o que se ha atrevido prácticamente al suicidio. Y pues sí cabe destacar que pues por encima de dar todos esos créditos a la víctima o todos esos créditos a la acción, pues se le deben otorgar más créditos, importancia y fomento cultural a las medidas de prevención que hacen que en este caso una persona no llegue a esa medida tan drástica. Sí. Luis, ¿tú quieres agregar algo a la conclusión que estamos formando? Claro, no es satanizar la serie de 13 Reasons Why, pero en sí influye mucho dependiendo quién la vea. No es lo mismo que la vea alguien que está normal y, como dijo Brenda, por morbo, a alguien que en serio vive esos problemas día con día. Y obviamente afecta, porque no solo romantizó el suicidio, sino incluso también hubo problemas como tratar con violencia la orientación sexual, eh, o
no sé, esa serie tiene demasiados problemas y que no se deben, o sea, que se deben obviar, que es peligroso y que se deben hablar, pero no de esa forma. Porque el suicidio, al final, la protagonista tomó su suicidio como un alivio y no es como se debe hablar de este tema, en mi punto de opinión. Sí, no se debe ver el suicidio como una solución a las enfermedades mentales y es lo que muchas veces estas como series y películas y libros y todo apelan a eso. Entonces, bueno, creo que todos quedamos de acuerdo en un poquito eh, la conclusión, que sería empezar a normalizar las enfermedades mentales pero de una forma sana y correcta y fiel a la realidad, sin glorificar ni romantizar nada. Y bueno, este es el fin de nuestra mesa redonda. Muchas gracias a todos. Gracias, Buen Mario. día, muchas gracias. Buen día. Gracias.